por ejemplo, la fenostaleína que vira, ponerle entre 8 y 9. 8 y 9 acá. ¿Sí? Yo vengo, hace el salto, pero si el salto no llega a 9, el cambio de color no va a ser tan nítido. ¿Sí? Sin embargo, si yo uso fenostaleína de este otro lado, fíjense, la curva va bajando. ¿Sí? El salto termina acá. Para ese momento, con la diferencia quizás de una gota, la fenostaleína pasó de violeta a incoloro. Pero lo hizo en una fracción de segundo. Es decir, es un cambio muy notorio. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y es lo que nos pasa a nosotros en la titulación de la alcalinidad. Por eso usamos fenostaleína en este sentido. Si hubiera sido en el sentido inverso, capaz que no nos servía. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Ya entendí. Bien. Ya perfecto. Ok, vamos entonces a trabajar con la guía. Vamos a ver el ejercicio número 1. En el ejercicio 1 tienen abiertas sus guías, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Quién me lee el ejercicio 1? El que dice se desea valorar una solución. Exactamente, esa. Se desea valorar una solución aproximadamente 0,1 normal de ácido clorhídrico, para la cual se empleará una bureta de 50 mililitros. ¿Qué cantidad de los siguientes patrones se tendrá que pesar como máximo? Carbonato de sodio anhidro, bórax, y ahí nos da los datos. Bien. Bueno, consideraciones para los cálculos, ¿sí? En este ejercicio número 1. La primera consideración es, y esto es algo que lo tienen que tener en cuenta para la parte práctica también, porque les va a servir ahí, ¿sí? Dice, se empleará una bureta de 50 mililitros. Bien. Algunos ya vieron ayer cuál es la bureta, ¿sí? Es un tubo. Eva. César, Sí. no vieron la bureta. O sea, capaz que la vieron por ahí, pero... ¿En tu grupo no llegaron a ver la bureta? No, hicieron calibraciones de matraz y pipeta forada. Ah, bien. Por ahí a algunos les llamó la atención que había un soporte vertical con un tubo de vidrio que le está por dibujar el profe, pero... No me está saliendo la gráfica derecha. Ya veo. Sí, no, algunos digo, o sea, mencioné algunos porque en mi grupo sí llegaron a ver algo de bureta. Ah, mira lo que es la ciencia. Qué emoción. Bien. Como les digo, es un tubo, básicamente, que lo que tiene es se va en la punta, digamos, tiene una especie de, bien, ahí estamos. Perfecto. Acá, en la punta, tiene una llavecita, ¿sí? Que es lo que les mencionaba hoy el profesor, que se llama robinete. Y el robinete lo que hace es, tiene un pequeño orificio, ¿sí? Que atraviesa el robinete de lado a lado. Y en una posición el robinete está cerrado, no deja pasar el líquido, y en otra posición, ¿sí? Deja pasar el líquido y nosotros podemos controlar
ese pasaje líquido, hacerlo más o menos fluido o haciéndolo gotear o lo que sea necesario, ¿sí? La cuestión es que esta bureta tiene una marca inicial de 0 acá arriba y un valor de 50 mililitros acá abajo. Y las graduaciones desde 0 a 50, obviamente, ¿sí? Es un material volumétrico, es un material preparado para emitir un volumen, ¿sí? Este emite volumen porque cuando nosotros abrimos el robinete, sale líquido, cae líquido, y nosotros ese valor de líquido emitido lo podemos medir desde el enrase de 0 acá arriba, cuando nosotros llenamos la bureta, y podemos medir de acuerdo a la cantidad que utilicemos o a la cantidad que se necesita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consideración en este primer problema? La consideración se aplica para todas las buretas y esto es muy importante porque de acá en más, cuando ustedes deban preparar una solución o necesiten el dato de cuánto van a consumir en una valoración o en una titulación, ustedes, cuando uno tiene una bureta, siempre, ¿sí? Cuando uno va a hacer una valoración, el volumen máximo que nosotros podemos consumir en esa valoración o en esa titulación es de 4/5 del valor nominal de la bureta. ¿Sí? ¿Cuántos serían 4/5 de 50 mililitros? ¿40? 40 mililitros. Muy bien, Janina, muy bien, Pablo. Son 40 mililitros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para una bureta de 50 mililitros, yo debo consumir como máximo 40. Esto es porque yo no puedo en una bureta, ¿sí? Cuando yo hago una determinación, lo que no se puede hacer, aunque en algunas situaciones extremas no queda otra, pero lo que no podemos hacer es consumir 50 mililitros y volver a cargar la bureta para seguir la valoración, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros estamos haciendo es dejar 10 mililitros de margen, ¿sí? Porque no sabemos cuál es la concentración o si está muy diluido. Si está muy diluido la solución que está en la bureta, voy a gastar más de 40. Si está muy concentrado, voy a gastar menos, ¿sí? Pero el problema está si está diluido. Si está diluido, entonces yo tengo un margen de 10 mililitros para poder, para no pasarme, digamos, del valor nominal de la bureta. Ahora, Profe, sí. el 4/5 es para cualquier tipo de mililitro y cualquier tipo de... A eso voy. Si yo tengo 25 mililitros, ¿cuál va a ser mi valor nominal? ¿Cuál va a ser el 4/5? 20. 20. Y si tuvieran una bureta de 10, 8. 8. ¿ven? Siempre es gastar un poco menos del valor de esa bureta. Y el valor que se estipula es 4/5 del valor nominal de la bureta, ¿sí? Entonces, en este primer problema que tenemos ahora para resolver, a nosotros nos dice que se desea valorar una solución aproximadamente 0,1 normal de ácido clorhídrico, para lo cual se empleará una bureta de 50. Bien, entonces sabiendo que es de 50, sabiendo que tenemos que gastar solo 40, entonces ácido clorhídrico 0,1 normal
por 40 mililitros. ¿Cuánto me da esto? 1,6. 0,1 por 40. 4 milimoles. 4 miliequivalentes. 4 miliequivalentes. Acuérdense que esto es normalidad, ¿sí? ¿Estamos? 4 Entonces, sí o sí tiene que ser 40 mililitros. Si nos dan, o sea, no podemos ocupar menos de 40. No. O sea, en la teoría, cuando ustedes hacen las cuentas, ¿sí? Ustedes tienen que usar, de acuerdo a la bureta que tienen, 4 quintos. Está. ¿Sí? Ahora, vas a la práctica y resulta que tenés una bureta de 50 y tenés que tener, por ejemplo, una pipeta de doble aforo de 25 mililitros para medir el volumen de tu solución, y utilizarás 25 mililitros y obviamente gastarás menos. Pero el cálculo inicial lo tuviste que hacer con 40. Está, profe, gracias. ¿Ah? Bien. Por eso le digo, en la teoría uno trabaja con los 4 quintos de la bureta. Eso es para hacer el cálculo inicial. Después en la práctica se hacen los ajustes. ¿Sí? Bien. Perdón, profe, esos 4 quintos solo para la bureta. Si tuviéramos otro material volumétrico, ¿sería otro el valor? No tenés otro material que tenga o requiera de este tipo de consideración. Pero si en otro problema, por ejemplo, nos pide... Y depende si la consideración solo es para la bureta. Por eso te digo, no hay otro material que tenga este tipo de consideración. ¿Entendés? Okay. Solo es aplicable a buretas. Nada más. Si en otro problema yo te digo una bureta de 25 y tendrás que hacer el cálculo de los 4 quintos y aplicar para ese volumen. ¿Sí? Bien. ¿Está? Bien, entonces yo tengo 4 miliequivalentes de ácido clorhídrico. Si yo necesito hacer una neutralización con un patrón primario, obviamente que voy a necesitar los mismos 4 miliequivalentes del patrón primario. ¿Sí? Justamente lo que había hablado el profe con las características que debe poseer nuestro patrón primario. Entonces, el primero de todos es el carbonato de sodio. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el carbonato de sodio? Dice ahí el problema. 106 gramos. 106 gramos por mol, dice. ¿Sí? ¿Cuál es el peso equivalente del carbonato de sodio? El peso molecular dividido ¿cuánto? 53. Dividido 2. ¿Sí? Tiene 2 equivalentes por mol. Entonces esto nos da a nosotros 53 gramos por equivalente. Que es lo mismo que poner 53 miligramos por mili equivalentes. Es lo mismo. Si ustedes quieren, hagan las conversiones y van a ver que es el mismo número. Bien, entonces si necesito 4 miliequivalentes por 53 miligramos por miliequivalente, ¿cuánto me da esto? ¿212 puede ser? 212 miligramos. Sería 0,212 gramos. ¿Estamos? Entonces lo que uno debe pesar de carbonato de sodio es 0,212. El bórax es mucho más particular. El bórax en este caso tiene un peso molecular igual a 291,30. ¿Sí?
Sí, profe. Gramos por mol. Profe, ¿el resultado no te quedaría en miligramos? Puede quedar en miligramos, puede quedar en gramos. Acá el resultado lo tengo en gramos, así que lo puse en gramos. El bórax es un caso también muy particular porque el bórax, si buscamos la fórmula, creo que el bórax es, si no me equivoco, sodio 3, boro, oxígeno 3 me parece que es. Lo busqué en internet y dice sodio 2, boro 4, oxígeno 5. Voy. Sodio 2. Sodio 2, boro 4 y oxígeno 5. Y después tiene oxidrilos y 8 moléculas de agua. No sé si estará bien eso. ¿Tiene un oxidrile también? Sí, tiene un oxidrilo, un subíndice 4, el oxidrilo. Ahí. Y 8 moléculas de agua. Octahidratado, ya. Bien. Ah, profe, el carbonato de sodio que dice anhídrido, ¿cambiaría en algo el problema o no? ¿Qué dice anhidro? Anhidro es porque está, generalmente el carbonato de sodio se seca en estufa un rato antes de usarlo. Entonces nos aseguramos de que lo que estamos pesando es solo carbonato de sodio sin agregado de agua. Okay. ¿Sí? Eso hay que asegurarse siempre. Justamente una de las características de los patrones primarios es que vos los podés poner en estufa, los podés secar y no cambian su composición química. Ok. Pero acá no tengo la reacción. A ver. Déjenme mirar un poquito algo. Ya vamos a seguir con esto. Sí, no lo estoy teniendo. Tenía una de las guías que tenía las reacciones. ¿Sí? Porque el bórax es muy particular, porque esta es una de las tantas ecuaciones del bórax. Hay otras. Tienen como 2 o 3 ecuaciones. Entonces, en el caso del bórax, entonces vamos a ver cómo andamos. Según el... Profe, tenemos que sacar los 1000 equivalentes. ¿Cómo hacemos? Bien, buena pregunta. Fíjate que acá, por ejemplo, está complicado. Está complicado, sí, está complicado. Pero vamos a ver, yo me acuerdo que el bórax yo lo teníamos que dividir, si no me equivoco, era por 2, sí. El bórax se divide por 2 el peso equivalente, o sea, el peso equivalente del bórax es el peso molecular. De todos los equivalentes. Es dividido 2, ¿sí? Es por los 2 sodios que tiene. Entonces, ¿cuánto da acá? 291,30 dividido 2. 1,46. A ver. No, 145,65. Ah, tenía la... 145,65. Estos son gramos por equivalente, acuérdense. Como tenemos 4.000 equivalentes, multiplicamos por 145,65 miligramos sobre 1000 equivalente.
¿Y eso cuánto nos da? $582,6. 588,30. 82, profe. Perdón. 582,30 miligramos. Entonces sería 0,582,30, 83 gramos. ¿Sí? El bórax tiene entonces 2 equivalentes por mol. ¿Qué ven ustedes acá en cuanto a las masas que ustedes tienen que pensar? Sí, María Mercedes. No, Nicole, no sé que hay un micrófono ahí prendido, no sé si el de María o... Sí, Mercedes, ¿puedes silenciar tu micrófono? Ahí está. Gracias, Mercedes. Tenemos 2 patrones, el carbonato y tenemos el bórax, ¿sí? Ambos tienen su determinado peso molecular y obviamente para los 4.000 equivalentes que yo tengo que pesar, como el bórax es mucho más grande, tengo que pesar mayor masa, ¿sí? Cuando uno busca un patrón primario, justamente como dijo el profe hoy, lo que se busca es un patrón que tenga un alto peso equivalente, ¿sí? Para poder, obviamente, ir a la balanza analítica y poder pesar. De estos dos, si nosotros tuviéramos la posibilidad de la elección de un patrón primario para el ácido clorhídrico, emplearíamos el ¿Bórax? El bórax, exactamente. Porque es el que nos da mayor peso equivalente, ¿sí? Mayor cantidad de masa por equivalente. Eso si tuviéramos la opción de elegir y si tuviéramos los 2 componentes. Pero el bórax, como ya les dije, tiene múltiples formas y es bastante complicado, digamos, en cuanto a la estructura. Y esa complicación en cuanto a la estructura hace que nos volquemos a utilizar el carbonato de sodio como patrón primario. Otra cuestión en el hecho de los pesos, fíjense que vamos a pasar en limpio, carbonato de sodio, teníamos que pesar 0,212 gramos y para bórax 0,5823. Bien. Cuando nosotros nosotros tenemos, no sé si ya empezaron a ver, pero bueno, para el siguiente laboratorio, para el número 3, vamos a empezar con lo que son las valoraciones. Valoraciones y titulaciones, ¿sí? Valoración y titulación. ¿Sí? En la práctica, el procedimiento para ambos es el mismo, o sea, uno procede de la misma manera. La diferencia de estos 2 títulos radica en la definición de qué es uno y qué es el otro. ¿Sí? En ambos, eso tienen que tenerlo en claro, en ambos estamos buscando el título de una solución que no conocemos, ¿sí? De una solución desconocida. Pero para la valoración se usa un patrón primario ¿sí? Y para la titulación se utiliza una sustancia previamente valorada. ¿Sí? Es decir, yo tuve que valorar con un patrón primario y esa sustancia que yo valoro con un patrón primario la puedo utilizar para hacer la titulación de una tercera sustancia, ¿sí? Pero necesito que esta esté
previamente valorada. Ahora, la valoración puede suceder por dos caminos, ¿sí? Puede ser pesada directa del patrón primario o preparación de solución de patrón primario. Bien. No voy a entrar mucho en esto porque todavía tenemos una semanita más, ¿sí? Además, esta parte le queda a los profes de práctica, a las chicas, para explicarle. Pero como adelanto, les voy a decir que emplear una técnica de valoración o emplear la otra técnica, una u otra, depende de la masa que yo tenga que pesar de patrón primario para gastar 40 mililitros, ¿sí? En una bureta dijimos de 50. Entonces, si esta masa es mayor a 0,100 gramos, esto es 100 miligramos, usamos la primera técnica, ¿sí? La pesada directa. Entonces, en el caso del problema que estamos resolviendo ahora, las dos masas son superiores a 100 miligramos, entonces se puede hacer por pesada directa. Si fuera menor a 0,1, o sea, menor a 100 miligramos, usamos la segunda técnica. Profe. Es decir, vamos a preparar una solución de patrón primario, un determinado volumen, medio litro, 250, de tal concentración, y ahí tendremos que hacer de vuelta todos los cálculos para ver cuánto hay que pesar, y iremos y pesaremos esa masa. ¿Sí, Julieta? No, le iba a preguntar qué decía ahí, pero ya vi que decía masa patrón primario. Ah, sí, me afea la letra, pero bueno. Acuérdense que la virtualidad no escribe mucho. Eso está mal, hay que escribir. Pues sí, Bien. profe, se renota. Se renota que nosotros no escribimos mal las respuestas de los exámenes. Sí. Ya sé, sí, no, nos pasa a todos, así que no se preocupen. Bueno. Profe, Sí, pero hace rato en la clase de teoría el profe había dicho que teníamos que pesar mayor a 200 miligramos. ¿mayor a? 200 miligramos. 200. Sí. Para Yo usar les dije, la, y yo la les dije balanza. 100, les dije 100 ahora. Sí. Sí. No, puede ser que lo haya cambiado, ¿sí? Puede ser que por ahí no nos pusimos de acuerdo en ese sentido. Era 100 miligramos la última vez que yo hablé con él, era 100 miligramos. Pero no importa. Hay un límite. Lo que ustedes tienen que saber es que hay un límite que debemos tener en cuenta a la hora de pesar los patrones, que nos van a definir a nosotros después el procedimiento que viene después, ¿sí? Cuando yo hago ese cálculo inicial para la bureta, ¿sí? Teniendo en cuenta la concentración de lo que yo quiero gastar, los 4/5 del valor nominal de esa bureta, la cantidad de equivalentes, la cantidad de masa de patrón que yo tengo que pesar, vemos y verificamos que no, que esté dentro de ese límite o que sea superior a ese límite, que está bien, puede ser 100 miligramos, puede ser 200 miligramos, eso ya lo van a ver en la práctica, ¿sí? Pero el concepto acá es que ustedes tienen que entender es que hay un límite que no puedo hacerlo por debajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a estar cometiendo mucho más error si yo peso una masa menor
a ese límite que si yo preparase una solución de patrón primario. ¿Sí? ¿Entiende, bro? ¿Está? Bien. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. Nada más. Ya después arreglaremos el tema del límite en la práctica o lo explicaremos bien después, cuánto es, todo, para no pelearnos. Pero el concepto es ese. ¿Sí? Existe un límite del cual yo no puedo bajar e ir y pesar menor que esa cantidad, porque estaría cometiendo un error mucho mayor al que si yo voy y preparo una solución que por más que tenga mucho más pasos, que eso sí lo dijo el profe, que si tiene más pasos a realizar, uno generalmente comete más error. Pero en el caso de las masas, cuando yo voy a pesar, si la masa es menor a este valor límite, vamos a poner como límite 100 miligramos, resulta que el error que yo cometa en esa instancia va a ser mucho mayor que si yo peso una masa más grande, preparo una solución y después trabajo con esa solución ya preparada. Porque uno, al preparar una solución de un patrón primario, sabe exactamente cuánta masa pesó, sabe exactamente en qué volumen está, porque se prepara en un matraz aforado, entonces tiene un volumen exacto, y entonces conocemos la concentración de esa solución perfectamente. No necesito valorar ni nada con esa solución, ya está. Con la masa, el peso equivalente y el volumen, ya sacamos concentración, ¿sí? Y en otros casos no es necesario, porque la masa es tan grande, como por ejemplo en este caso de estos problemas, que al ser tan grande, ya el error que yo cometa preparando una solución va a ser mucho más grande que si voy directamente con la masa pesada. ¿Se entiende? Pero esas son técnicas de laboratorio que más o menos condicen con este problema, ¿sí? Que siguen ese hilo conductor, digamos, en cuanto a lo que les pide el problema en este caso. Ajá, bien. ¿Se entendió entonces el problema 1? Sí, profe. Bien. Vamos entonces al problema número 2. ¿Quién lee? ¿Alguno de los 35 que no leen nunca? A ver dónde están. No está nadie, güey. A ver que alguien sorprende. Si quieren leo de nuevo. Dale, Lara. Se disolvió un cristal de carbonato de calcio puro de 2,500 gramos en ácido clorhídrico en exceso. Se eliminó el dióxido de carbono por calentamiento. Se valoró el exceso de ácido clorhídrico con una base estándar. El volumen total del ácido clorhídrico es 45,56 mililitros y para valorar el exceso de ácido clorhídrico se gastó 2,55 mililitros de base estándar. En una valoración realizada, aparte, se constató que 43,33 mililitros de dicha base neutralizaron exactamente 46,46 mililitros de ácido. Calculen la normalidad del ácido clorhídrico y de la base. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Rápido, Respirando primero. Son 4:20, 4:18. 4:30 tenemos que terminar el problema. A ver, ¿qué se les ocurre ya primero, antes que nada? Ya automático tiene que ser, me tiene que decir, profe, hacemos tal cálculo para sacar tal cosa. O hacemos tal cosa y sacamos tal dato. Así, sin pensar, con solo leer el problema en la primera parte, nomás ya tienen que saltar eso. ¿Qué hacemos primero? Los moles de carbonato de calcio. Me gusta, pero antes que los moles, ¿Los mil equivalentes? me gustan más los 1000 equivalentes. ¿Por qué los 1000 equivalentes y no los moles? A ver, ¿quién me dice? Porque reacciona a 1000 equivalentes a 1000 equivalentes. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa Porque que El carbonato de calcio tiene
equivalentes. ¿Y qué más? ¿Qué parte del problema te dice que conviene sacar 1000 equivalentes y no milimoles? Para ver la normalidad del ácido clorhídrico. Porque nos piden normalidades de clorhídrico y de la base, ¿sí? Entonces, ya, sabiendo qué es lo que nos está pidiendo, entonces ya empecemos calculando correctamente lo que nos va a llevar directamente a la normalidad, que son los 1000 equivalentes. Bien, entonces vamos a sacar los 1000 equivalentes del cristal de carbonato. ¿Por qué podemos usar esta masa de carbonato de calcio para sacar los equivalentes? Porque están en exceso. No. Porque es un patrón primario, tipo que es puro. No. No. El problema les está diciendo, ¿por qué puedo ¿Porque usar se lo yo? disolvió? No, independientemente de eso, hay otra cosa más. Porque son puros. Bien, Eugenia, bien, volví a decirlo. ¿Por qué? Porque son puros. Porque es puro. Mercedes, Ese no es tu mi micrófono. micrófono. No, el de Mercedes. ¿Por qué es puro? Profe, lo que pasa es que Mercedes. no sé por qué se escucha mal. Ahí Yo, te yo escuchamos. abro el micrófono cuando participo en la clase, ya no es que dijo Sí. que... y se escucha Pero sí, se ve que estás teniendo algún tipo de interferencia o algo con tu micrófono. Ah, Porque cuando queda abierto hace ruido, por eso no. bueno, profe. Muy bien, Eugenia. Tenemos que es un cristal puro, ¿sí? ¿Saben por qué hago esta aclaración de que hay que leer el problema? Y acá dice cristal de carbonato de calcio puro, porque en el parcial hay algunos que hicieron algunos cálculos, ¿sí? Con un material impuro. Si yo tengo, por ejemplo, carbonato de calcio impuro y les digo que tengo 3 gramos, ¿puedo calcular los equivalentes con esos 3 gramos? No. No, profe. No se puede. Necesitamos No mucha se pureza. puede. No se debe y no se puede, no se debe. No se calcula. Cuando la sustancia es impura, cuando la sustancia tiene un cierto grado de impureza, por ejemplo, les puedo decir también, se tiene un cristal de carbonato de calcio con un 75% de pureza que pesa 3 gramos. Teniendo esos datos, ¿puedo calcular los equivalentes de carbonato de calcio? Con los que no hay problema, sí. Sí, porque yo les estoy diciendo cuál es el porcentaje de pureza. Les digo que es el 75% de los 3 gramos que pesa el cristal. Entonces, ustedes deberían sacar la masa de carbonato de calcio puro, ¿sí? Y esa masa la pueden convertir a equivalente, pero los 3 gramos no, porque los 3 gramos implica que estoy teniendo en cuenta impurezas que no tienen nada que ver con el carbonato de calcio. Tengan cuidado con ese tipo de situaciones porque lo he visto en el parcial original, ¿sí? Hay varios que no sacaron el porcentaje, no tuvieron en cuenta ese porcentaje de pureza que les pedía, que les daba el problema como dato, y hacen el cálculo con toda la masa del compuesto de la muestra que tenían. Y eso está mal, ¿sí? Eso no se hace. O aclara que el compuesto es puro, como en este problema número 2, o les tiene que decir un cierto grado de pureza, o de última, lo que van a tener que averiguar justamente es el porcentaje de pureza de ese cristal. ¿Sí? Esas son las opciones. Bien, entonces, ya mientras yo estuve hablando, seguramente alguien ya hizo los cálculos y ya me puede decir 2,500 gramos de carbonato de calcio puro, ¿cuántos miliequivalentes son? O equivalentes si quieren, no sé, depende del número. Sofía me dice 50 miliequivalentes. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cuál es el peso del carbonato de calcio? Lara. Chicos, el peso del carbonato de calcio. Hay pesos muy 100%. particulares, que ustedes ya más o menos deben manejarlos. El carbonato de calcio es uno de ellos. ¿Cuánto pesa, Vero? 105,96. No, 105,96 el carbonato de sodio. 100. 100 entonces. 100. El carbonato de calcio pesa 100 y monedita, pero las moneditas las dejamos para el ahorro. Consideramos 100 gramos por mol, son 50 gramos por equivalente. Entonces da 50.000 equivalentes. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué me dicen de la segunda parte? Pablo dijo hoy algo muy interesante, es que cuando hablamos de 1000 equivalentes, las fracciones son equivalente, o sea, 1 a 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 50.000 equivalentes de carbonato de calcio, en el mejor de los casos, voy a necesitar 50.000 equivalentes de ácido. Pero tengo un exceso. O sea que hay 50.000 equivalentes más algo más. ¿Se entiende? Y el volumen total con exceso es 45,56. Claro. Luego se neutraliza con 2,55. O sea, yo le resté eso a 45,56. Bien, entonces lo vamos a hacer así. Fíjense. 50.000 equivalentes. Estos son de carbonato de calcio, ¿sí? Ustedes le agregan un determinado volumen de ácido clorhídrico, que son 45, 45,56, era al revés, mililitros. Y hay una fracción de ese ácido que no es consumida justamente por el carbonato, y esa fracción de carbonato es la que se valora después con una base. Y ahí ustedes gastan, ¿cuánto gastan? 2,55. 2,55 mililitros. O sea, ¿Sí? podemos considerar que eso es lo que tendríamos que restar al ácido clorhídrico. O sea, esos 2,55 es lo que hay en exceso. Sí, exactamente. Pero ahí podríamos restar, exactamente. Pero no podemos restar estos 2 mililitros. ¿Por qué no podemos restar estos mililitros directamente? Porque la normalidad de la base no es igual que la normalidad del ácido. O sea, no sé si es igual. Fernanda, es eso bueno, ¿cierto? Sí. Ah. ¿Y por qué me decís que no son iguales? No, en verdad no sé si son iguales por eso. A ver. El problema les está dando todos los datos que ustedes necesitan. Y lo que dijo Fernanda, en este caso, de que las normalidades no son iguales, no sé si lo dijo porque leyó el problema o lo está diciendo porque se le ocurrió. Decime, Fernanda, ¿se te ocurrió nomás? No, leí el problema recién ¿Y dónde dice que no te dice por eso? Ajá. No sabemos por eso. A ver, no te dicen que las normalidades sean iguales, pero ¿qué te dice el problema al final? ¿Qué hace al final el problema en una segunda parte? Te dan los volúmenes que se gastan. A ver, ¿quién lee la última parte? Se neutraliza. En una valoración realizada aparte, se constató que 43,33 mililitros de dicha base neutralizaron exactamente 46,46 mililitros de ácido. ¿Qué quiere decir que se neutralizan exactamente? Que son equivalentes.
que la cantidad de equivalentes en cada uno de los volúmenes son iguales, ¿sí? O sea que yo tengo 43,33 mililitros de base, neutralizando a 46,46 mililitros de ácido. ¿Sí? Quiere decir que los 1000 equivalentes de base son iguales a los 1000 equivalentes de ácido. Pero al estar en volúmenes diferentes, ¿las normalidades son diferentes o son iguales? Son distintas. ¿Estamos? Eso va de acuerdo con lo que dijo Fernanda más un ratito antes. Ahí nos damos cuenta de que las normalidades no son iguales. Si las normalidades hubieran sido iguales, ¿cómo hubieran sido estos dos volúmenes? Iguales también. Iguales. Exactamente. Y si fueran iguales, podríamos hacer la resta directa de estos dos volúmenes. Pero como no son iguales, yo tengo que convertir este volumen de base a volumen de ácido, teniendo en cuenta esta relación entre la base y el ácido en sus volúmenes. Entonces, díganme cuánto ácido en exceso fue neutralizado por 2,55 mililitros de base. Profe, ahí podemos establecer, digo regla 3 simple porque es lo primero que me ocurrió. Pero podríamos decir que 43,33 mililitros de base neutralizaron 46,46 mililitros de ácido, entonces 2,55 mililitros de base, ¿cuántos mililitros de ácido neutralizarían? Exactamente. O si quieren factor unitario, 2,55 por 46,46 y acá 43,33. Cualquiera de los dos, regla de 3 simple, factor unitario, me lleva al mismo resultado. ¿Cuánto da eso? 2,7342 mililitros. 2,7342, así que ponemos 2,73 mililitros de ácido. Ahora sí podemos hacer la resta. ¿Cuántos mililitros de ácido se consumieron en la neutralización de los 50.000 equivalentes de carbonato de calcio? 42,84. 42,83 me da a mí. Eso. Sí, eso. 3, sí. Mililitros. Bien. Estos son de ácido. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Calcular normalidades de ácido y base. Para calcular una normalidad, ¿qué datos necesito yo? 1000 equivalentes. 1000 equivalentes y el volumen en el que están contenidos. Muy bien, Alejandro. ¿Cierto? ¿Tengo los 1000 equivalentes? Sí, profe. Sí. ¿Cuánto? 1. No. 50.000 equivalentes de ácido clorhídrico. Bien, Alejandro. 50.000 equivalentes de ácido. ¿En qué volumen? 83. 42,83. Entonces, la normalidad del ácido va a ser igual a 50.000 equivalentes dividido 42,83 mililitros de ácido. ¿Cuánto me das? 1,1675 normal. 1,16, 74, 75, bien. Esta es la normalidad del ácido. Ahora, ¿cuál es la normalidad de la base? Para eso, ¿qué puedo utilizar de dato? Puedo usar la relación que teníamos hoy,
Solo que ahora ya conozco la concentración del ácido, así que puedo aplicar la formulita. B por C igual a B por C. ¿De soluciones? Sí. De neutralización o diluciones, la misma. Y A mí me dio, ¿eh? a mí me dio 1,25, 1,250. 250 y un número más. ¿O te da 49 y algo? 1,2519. 25, 19. ¿Qué cálculo están haciendo ahí, profe? ¿Eh? ¿Qué cálculo estaban haciendo ahí? Me perdí. Estamos calculando la normalidad de la base. A partir de la normalidad del ácido que ya sacamos hoy y utilizando estos volúmenes 43,33 y 46,46, aplicando formulita B1 por C1 igual a B2 por C2, despejamos una de las concentraciones, la que necesitamos. Del otro lado tenemos todo, volumen, por ejemplo, 46,46 de ácido por su concentración, dividido el volumen de la base, que es 43,33, y ahí podemos calcular la concentración de la base. Profe, esa fórmula de B1, la de B1 C1 igual a B2 por C2, era siempre para diluciones y para neutralizaciones, ¿verdad? Sí, para neutralización y diluciones. En este caso es una neutralización, entonces lo podemos usar. Profe, ¿y está mal si yo ocupo la relación que ocupamos hoy para sacar los 2,73 mililitros o sí o sí tengo que hacer con volumen 1 por concentración? ¿Cómo lo harías, Elisa? Y la regla esa también de 3 simple, los 43,33 de la base equivale a esos 46,46 del ácido, entonces yo digo que esos 42,83 que me quedó del ácido me da lo de la base, y eso, Ajá. como los 50.000 equivalentes, supongo que de bicarbonato es igual a los 50.000 equivalentes del ácido clorhídrico, no sé si está bien. Eso ¿Sí? dividido a los mililitros que me da lo Ajá. mismo, digamos. Sí, podés, también es otro camino, no hay problema. Mm. Está bien, te tiene que dar el mismo número. Sí, por eso, pero no sé si estaba bien pensado, digamos. No está mal pensado, está bien, está perfecto. Es otro camino, está bien. Acuérdense de lo siguiente. Esta relación que tenemos acá es una relación que es un dato del problema, ¿sí? Entonces, cuanto más podemos usar esta relación, de acuerdo al dato del problema, digamos, mejor. Evitemos en lo posible de utilizar muchos números calculados por las dudas de que podamos arrastrar algún tipo de error, ¿sí? Entonces, ¿por qué usamos esta formulita? Porque ya tenemos esta relación de volúmenes del problema y solamente tuvimos que hacer el cálculo de la normalidad del ácido, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que volver a usar esto para sacar la normalidad de la base, como hizo Elisa, y después ese volumen relacionarlos con 50 del carbonato, ya tenemos un cálculo más. No está mal, pero acuérdense que a medida que ustedes agregan un cálculo, generalmente hay un error que se va arrastrando, ¿tá? Pero no está mal, es otra opción y está bien pensado y bien planteado. ¿Estamos? Profe, una consulta. ¿Viste ahí en el 2,73? O sea, yo sé que le redondeamos tipo a 2 decimales porque es un volumen, Sí. pero ¿usted prefiere que le redondemos así o que usemos todo el valor? Yo no te estoy pidiendo el volumen del ácido. Yo te estoy preguntando por la normalidad. A mí me interesa que la normalidad la expreses correctamente con 4 decimales. Fíjate que acá, y vamos a hacer una salvedad, acá fíjense que el resultado les expresa, por ejemplo, 1,167. Usa 3 decimales, pero ¿qué pasa? Está teniendo 4
cifras significativas, ¿sí? Está representando la normalidad con 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque la masa que les dio al principio también tiene 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, generalmente, si la normalidad ya tiene un valor antes de la coma que no sea 0, ¿sí? Que no sea 0, generalmente lleva como cifras decimales 3, ya que el total me deja a mí 4 cifras significativas. Si fuera un 0, por ejemplo, 0,3245, ahí sí ponemos nuestras 4 cifras significativas en los decimales. Pero bueno, esos son detalles del problema, para que se den cuenta que no estamos en este caso no es que esté mal expresado la normalidad porque lo pone con 3 decimales, sino porque está trabajando con esto, con las cifras significativas. Así que a mí, ya les digo, me interesa el resultado final que esté correctamente expresado. Como ustedes manejen los decimales internamente en el problema, ya queda cuenta de ustedes. Lo que ya saben, ¿sí? Es que si ustedes van cortando los números y esos números que están cortados, ustedes lo van trabajando en diferentes cálculos, lo que va a pasar es que se va a ir arrastrando. Cada vez que yo corto un número y lo uso en un cálculo, se arrastra un error, ¿sí? Al fin, en el resultado final, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque seguramente en lugar de darle 1,167, le da, por ejemplo, 1,159, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que fueron cortando números y los fueron usando en los cálculos para seguir en el problema. Pero ya le digo, no está mal, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un margen de manejo de los valores. Vamos, Fernanda. Fernanda, ¿qué program? Sí, profe, gracias. Bien. Seba. Sí, acá estoy. Bien. Bueno, quedan 15 minutos. El frasco 1 puede empezar si querés. Sí, vos sabés que estaba pensando, viste que el frasco 1 es medio... ¿Hay otro más fácil? Sí, hay otro más fácil, ¿viste? Y bueno, arrancarle con eso. Creo que podemos arrancar con el frasco 2, ¿puede ser? ¿El punto 4, profe? El punto 4. De acuerdo a la nueva guía, el punto 4 ahora. Bueno, no sé si alguien quiere leer el enunciado general y después vamos directamente al frasco 2, porque el frasco 1 es un poquito más... tiene una vuelta de rosca más, así que por ahí mañana con más tiempo lo podemos desarrollar mejor. ¿Quién quisiera leer? Leo si quiere, profe. Bueno, Julieta. Se entregan a un químico para su análisis diversas muestras advirtiéndole que contienen hidróxido de sodio, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio o mezclas compatibles de estos junto con sustancias inertes. A partir de los datos que se indican a continuación, identificar las sustancias y calcular el porcentaje de cada una de ellas. En todos los casos se emplean muestras de 1 gramo de ácido clorhídrico 0,25 normal. Y ahí leo el frasco 2. Sí, lee el frasco 2 nomás.
Bueno, el frasco 2. Agregando fenoftaleína no se produjo cambio de color. Con L-liantina se consumieron 38,47 mililitros de ácido. Bueno, acá lo que ustedes tienen es, a ustedes, supónganse que están en su laboratorio, les llevan una muestra de las cuales le tienen que determinar la composición cuantitativa de sustancias alcalinas, ¿no? En estos tipos de problemas, como el profesor César mencionó en la clase anterior, no solamente se les va a preguntar qué tipo de sustancias alcalinas están presentes en la muestra que ustedes reciben en el laboratorio, sino que también en qué cantidad. O sea, que si en el parcial se les pide determinar el porcentaje de sustancia alcalina, ustedes, la composición de sustancia alcalina, no solamente van a tener que brindar los datos de la concentración, sino que también los datos de qué tipo de sustancias alcalinas hay, o sea, bajo qué forma se encuentran, si bajo la forma de carbonato, bicarbonato, hidróxido o una mezcla de esas sustancias compatibles, ¿no? Recuerden que en una misma muestra alcalina no pueden tener el hidróxido y el bicarbonato, porque reaccionan entre sí y se descomponen, ¿no? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan ustedes que en la clase pasada ustedes tenían una mezcla de volumen, que ustedes hacían una titulación secuencial utilizando fenoftaleína y luego L-liantina, que es lo que van a hacer en el laboratorio? En este caso, ustedes a esa muestra que reciben la diluyen, o sea, una muestra de 1 gramo, y la titulan con una solución valorada de ácido clorhídrico 0,2500 normal. Entonces, primero realizan la titulación con fenoftaleína y luego con L-liantina. ¿Y esto por qué? A ver, voy a compartir. Bueno, en este caso, si ustedes prestan atención, a ver, en esta parte de acá, en este recuadro, a ver, ustedes van a tener que son 3 las sustancias alcalinas que ustedes van a poder determinar utilizando esta titulación secuencial con los 2 indicadores. Primero realizan la titulación hasta el viraje del indicador fenoftaleína. ¿Qué voy a detectar con el indicador fenoftaleína? Y voy a detectar todo, o sea, toda la cantidad de hidróxido que pueda encontrarse en la muestra, más la mitad del carbonato. Mientras que con el indicador L-liantina yo voy a detectar la mitad restante de carbonato que se encuentra en la muestra. Entonces, con este grafiquito, por ahí ustedes se pueden imaginar un poco acerca de, para realizar la relación de los volúmenes o de mili equivalente después, para saber cuáles son las especies que yo tengo presentes en la muestra. Entonces, si vamos al frasco 2, como leyó la compañera, nosotros teníamos que agregando fenoftaleína no se produjo cambio de color. En cambio, con L-liantina se consumieron 38,47 mililitros de ácido. Entonces, de acuerdo con lo que me enuncia el problema, nosotros vamos a tener que el volumen de fenoftaleína es igual a 0. Que el volumen de fenoftaleína sea igual a 0. ¿Qué significa para ustedes o qué se les ocurre que puede estar indicando?
Solo hay bicarbonato en la muestra, por favor. ¿Que no hay? Solo hay bicarbonato en la muestra. No, pero no te apresures, porque si yo estoy, vamos a analizar todas las especies por separado, porque si me decís vos que hay solamente bicarbonato, estás dejando las otras dos de lado, y yo quiero que me expliques por qué, si en el caso de que vos me digas que hay solo bicarbonato, ¿qué pasa con las otras especies? Profe, Una se consumió y la otra no presentó viraje de color. Claro, o sea, si vos tenés Se la van fenostaleína, neutralizando. la fenostaleína, como dijimos, nos detecta el oxidrilo más la mitad del carbonato. En este caso es igual a 0. Entonces, al ser igual a 0, ¿qué pasa con esas especies? Que No hay no se oxidrilo. detecta. No hay oxidrilo, pero ¿qué? Y en el caso del carbonato, como me detecta la mitad del carbonato también, ¿qué pasa? Tampoco hay. bicarbonato, Claro, profe. porque sí, por ahí no sé si se escucha, por ahí hay unas Sí, Vero y Mariana Mercedes están con problemas con sus micrófonos. Las dos te dijeron que no hay carbonatos. Claro, porque sí. Ustedes tienen que la fenostaleína es igual a 0 y me detecta la mitad del bicarbonato, de la mitad del carbonato, o sea, si la mitad de ese carbonato es 0, entonces significa que no tengo carbonatos tampoco. Por lo tanto, en este caso, ustedes realizan el análisis. Volumen de liantina es mayor al volumen de fenostaleína y además el volumen de fenostaleína es igual a 0. Por lo tanto, la especie que yo tengo presente es solamente el anión hidrógeno carbonato. ¿Entienden? Entonces, nosotros respondimos la primera pregunta de este tipo de problemas, que es, ¿cuál es la especie química o las especies químicas que se encuentran presentes en la muestra del frasco 2? Y la respuesta es el anión hidrógeno carbonato. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿en qué cantidad se encuentran cada una de ellas? Y nosotros, si prestamos atención al enunciado del problema, nos dice que hay que calcular el porcentaje de cada una de ellas. Y en este caso, en el caso del hidrógeno carbonato, nosotros tenemos que expresar los resultados como porcentaje de bicarbonato de sodio. ¿Entienden? Entonces, si ustedes multiplican el volumen que obtuvieron con la heliantina, para el viraje de la heliantina, por la normalidad del ácido, van a tener los miliequivalentes de ácido que fueron consumidos en esa titulación. O sea que van a obtener los miliequivalentes de ácido necesarios para alcanzar el punto final con el indicador heliantina. Ahora bien, como las reacciones ocurren equivalente a equivalente, esos miliequivalentes de ácido clorhídrico van a ser iguales a los miliequivalentes de bicarbonato o anión hidrógeno carbonato, ¿no es cierto? Pero el problema les pide que expresen como porcentaje de carbonato de sodio. Es por eso de bicarbonato de sodio, perdón. Es por eso que ustedes en este momento, en este paso de su ecuación, van a multiplicar por el peso equivalente del bicarbonato de sodio, que es 84,007, y en este caso vamos a trabajar con las unidades miligramos sobre mil equivalentes, porque nosotros venimos trabajando
en miliequivalentes. De esta manera, al multiplicar por el peso equivalente del bicarbonato de sodio, ustedes obtienen la cantidad de esa titulación en miligramos. Pero yo la quiero expresar como porcentaje. Estos miligramos que yo obtuve acá son por gramo de muestra, porque ustedes, les decía el problema, que ustedes recibían 1 gramo de muestra para realizar el análisis. Es por eso que si esa cantidad de miligramos hay en 1000 miligramos de muestra, en 100 miligramos de muestra va a haber 80,79 miligramos cada 100 miligramos, es decir, un 80,79% de anión hidrógeno carbonato. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta, no sé si es tonta, pero capaz no me Sí, estoy sí. dando cuenta. No, ninguna pregunta es tonta. Acá le digo que hay bicarbonato, ¿verdad? Sí. Entonces por eso usa el bicarbonato de sodio en vez del carbonato de sodio o el hidróxido de sodio que le entregan. Claro. En este caso, ustedes, de acuerdo a la relación de volúmenes, es como te dije anteriormente, el volumen de liantina era mayor al volumen de fenostaleína y además el dato adicional que tenían era que el volumen de fenostaleína era igual a 0. Es por eso que solamente tenés bicarbonato. Y como el problema te decía, de una manera u otra te sugería que expreses los resultados en base al porcentaje de sus sales sódicas. Es decir, o como bicarbonato de sodio, o como porcentaje de hidróxido de sodio, o como porcentaje de carbonato de sodio. Es por eso que vos, a esos miliequivalentes que obtenés de la titulación, de la titulación, perdón, los tenés que multiplicar por el peso equivalente de su sal sódica. En este caso, como encontramos de que había bicarbonato, tenemos que multiplicar por el peso equivalente del bicarbonato de sodio para poder transformarlo así en miligramos. Entendí, ahí está. Gracias. De nada. En otros casos, cuando tengan que el volumen de liantina es mayor al volumen de fenostaleína y además que el volumen de fenostaleína es diferente de 0, ahí sí estamos en una situación diferente, que es la presencia de bicarbonato y carbonatos, como van a ver en otros problemas. ¿Alguno no entendió o alguna no entendió el problema? ¿Algo que quieras acotar, César? No sé si por ahí no, te gustaría aclarar algo. No, está perfecto. No, que lo único que estos problemas van a ser de importancia porque el ECOE, para todos aquellos que vayan en la carrera de la promoción, en el ECOE se les va, tiene mucho que ver, digamos, con este tipo de experiencias que presentan estos problemas. Así que es bueno que se saquen todas las dudas, ya que vamos a ir lento, vamos a ir despacio, más o menos, bueno, no tan más o menos, pues mañana tenemos que terminar la guía, pero la idea es que se saquen todas las dudas posibles en esto y cuando hagan el laboratorio también, ¿sí? Porque obviamente el ECOE va a tener que ver mucho con este tipo de problemas y va a tener que ver mucho con el último laboratorio, ¿sí? Sí, por eso empezamos por el frasco número 2, que es dentro de todos los más sencillos, porque el problema 4 tiene 4 frascos y el frasco número 1 ya es más relacionado con un caso diferente que les explicó el profesor César en su clase de teoría la semana pasada. Entonces, por ahí, para hacer el primer problema, no es un buen comienzo, digamos. Así que, bueno, no sé. Son las 5, no sé cómo... Si continuamos mañana o alguien quiere agregar algo más o...
Si No no sé, hay César. preguntas o ¿Cómo? consultas, si no hay consultas o dudas al respecto al problema o sobre los resultados del examen, seguimos mañana. Mañana a las 3 nos encontramos vuelta. Bueno, Profe, ¿se van a poder ir a ver los parciales como la otra vez o no? Sí, los podemos mirar si ustedes quieren, pero la semana que viene, más seguro, porque este viernes ya es feriado. Sí, es feriado. Feriado. Entonces, más seguro, posiblemente el miércoles que viene, a la mañana, vamos a estar ahí, si ustedes van a ir a ver los parciales, los que quieran ir a ver. Bueno, profe, ¿nos avisan o le tenemos que consultar de vuelta?